Ángeles, luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Hasta amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro velo de... ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días lunes, arrancamos con el segmento de Formando Emprendedores y para esto nos acompaña Alexis Yaguana. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ronald. Buenas tardes a toda la audiencia que se conecta y a la que se va a conectar posteriormente. Qué gusto y un placer saludarlos. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a iniciar este día de hoy con la temática de emprendedores, formar emprendedores. ¿Cómo es formar emprendedor? ¿Cómo? El concepto me parece un poco grande, ¿no? Formar emprendedores. ¿Los emprendedores necesitan formación o nacen o se hacen? Formación tiene que ver mucho con que te eduques, que conozcas de ciertos tips, de ciertos elementos que tienen que ver con el hecho de cómo tienes que gestionar tu emprendimiento. Pero además, claro que sí, los emprendedores, unos nacen, otros se hacen. Habíamos hablado la vez anterior de que hay emprendedores por necesidad y otros por oportunidad. Pero precisamente de esto es que vamos a hablar en estos tiempos, en estas entrevistas, de tal manera que podamos tratar punto por punto. Entonces, hay emprendedores que se hacen y otros pues que nacen emprendedores. Pero para cualquier proceso necesitamos una formación. Y es por eso el concepto de este programa, formar emprendedores para que sean emprendedores con trayectoria, con visión hacia el futuro y emprendedores más que todo que no desmayen en el proceso o en el tiempo o que no desaparezcan. Y para eso, ¿cuáles son las etapas o las partes de un proceso de formación de emprendedores? Bueno, la semana anterior hablábamos de que el 50% es que tengas una buena actitud para hacerlo. Y decíamos que la actitud es la disposición de ánimo que tenemos las personas para enfrentar los problemas, las situaciones y salir adelante, ¿sí? Entonces, esa es la actitud. Y a partir de aquello, hablábamos también de la parte de aptitud. Y en la aptitud, habíamos hablado de que podemos trabajar con generación de ideas de negocio, modelos de negocio y los conocidos ya planes de negocios que son una exigencia inclusive en la academia y en algunas instituciones financieras que te lo requieren para poder financiar o hacerte un crédito para que puedas impulsar tu emprendimiento. Entonces, hablemos del planes de negocios. ¿Qué tan necesario es hacer un plan de negocios? ¿Qué tan efectivo es la ejecución de un plan de negocios? O el desarrollo de un plan de negocios. El plan de negocios primeramente es una carta de presentación de tu negocio, ¿sí? Una carta de presentación que habla de cómo es que vas a manejar y a gestionar tu negocio. Contiene varios elementos y es importante decirlos. Un resumen ejecutivo que te habla de la totalidad del plan de negocios para que cuando el inversionista o aquella persona que te va a hacer el crédito o va a ser tu socio inversionista se enamore a primera vista viendo los elementos importantes del mercado, viendo ciertos indicadores financieros que sean atractivos y posteriormente de inicio a la revisión total del plan de negocio, es decir, en qué consiste tu idea de negocio, cómo es que está organizada, cuál es tu filosofía institucional, tu misión, tu visión, tus valores, tus objetivos estratégicos. Posteriormente, mencionar cuál es tu estructura organizacional, cómo es que vas a funcionar. Si recién iniciaste, tú vas a hacer absolutamente todo o vas a requerir del apoyo de otras personas. Posterior a aquello, la parte de mercadeo.
¿Cómo vas a manejar tu producto, tu precio, tu plaza, tu promoción? ¿Cómo vas a manejar la parte de producción o de servicios? Fundamentados en las 9 S de los japoneses, de la calidad. Y finalmente la parte financiera, en donde recoges toda la información de los 3 puntos anteriores, es decir, la parte de gestión, mercadeo y la parte de producción o servicios. Es que me das una duda, perdón que te corte, me das una duda. A ver, cuando desarrollas un proyecto, hay distintos formatos de proyectos y no todos se adaptan a la situación económica o al formato del país. Tenemos un modelo de proyecto europeo que funciona exclusivamente para Europa. Tenemos un modelo de proyecto para Norteamérica que funciona en Norteamérica por la línea financiera que tiene. Tenemos modelos de proyectos asiáticos, europeos, distintos modelos dependiendo de la situación financiera o económica de cada país, que garantiza que un proyecto sea sostenible en la línea del tiempo. En Ecuador tenemos el proyecto Semplares y bajo ese proyecto Semplares, ¿existe algún formato de modelo de plan de negocios? A ver, permíteme aclarar algo. No confundamos el manejo del negocio a través de un plan de negocios y el diseño de un proyecto. Hay varios tipos de proyectos, sea a nivel nacional o internacional, si es que es bajo el modelo de marco lógico, si es que va a ser un proyecto de tipo social, en donde debemos generar indicadores sociales, inclusive económicos sociales, y el otro para productos netamente de inversión, de proyectos, perdón. Entonces, cuando tú mencionas el modelo de Semplades, es una generación de proyectos para el sector público, en donde obviamente tú a través de esa metodología inclusive puedes acercarte a Ban Ecuador y presentar tus propuestas o cualquier institución, pero que maneja el Estado. Ahí son 13 puntos que se tienen que presentar bajo esta metodología e inclusive inicialmente se tiene que presentar un perfil que respete estos puntos. Ahora, para el plan de negocios es ya casi un estándar que tú presentes lo que te acabo de mencionar a nivel internacional. Lo único que tiene que variar de país a país es que si tú quieres presentar en tu moneda, no es conveniente hacerlo y tienes que presentar o en dólares o en euros, dependiendo de la institución que de pronto quiera invertir en tu emprendimiento. ¿O a quién le estás apuntando que te financie? Así es, buscar inversionistas. Entonces allí tú tienes que mostrarle el resumen ejecutivo. Vamos a suponer que hacemos una feria de emprendimiento y están invitados muchos inversionistas de otros países, incluidos los ecuatorianos. Entonces llegan al evento y van a revisar esta feria del emprendimiento. Entonces tienes el producto mostrado en percha o lo estás mostrando en ese momento con su correcto packaging, con su marca y todo. Entonces les gusta el proyecto, el producto, cómo está. Dice, facilíteme su plan de negocio. Entonces toman el plan de negocios, ojean y lo primero que ven es el resumen ejecutivo. Sí, que me debe hablar quién es el emprendedor, qué cargo va a ocupar en el emprendimiento, en qué consiste la idea de negocio, a qué mercado se va a dirigir y la parte financiera. Si es atractivo revisar aquello, inmediatamente van a seguir ojeando. ¿Sí? La parte organizativa, gestión organizativa, la parte de producción, la parte de mercadeo, la parte financiera y la parte legal como un aditamento, como un plus. Es decir, ¿qué figura legal va a funcionar su emprendimiento? ¿Va a ser una persona natural que la va a manejar como empresa? ¿Va a ser una SAS, una sociedad de acciones simplificadas? ¿O ha pensado crear una compañía limitada, una anónima? ¿O posiblemente crear una sociedad de hecho? ¿Tiene pensado manejarlo a través de una empresa, a través del Ministerio de Trabajo? ¿Qué figura va a tener? ¿O a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, una empresa asociativa? Entonces, hay varias maneras y entonces con las respuestas correctas que tú le des al inversionista o esté en el papel, ellos van a tener la seguridad y la certeza de poder prestarte, invertir, generar un capital de riesgo para que a ti puedas arrancar con el emprendimiento. Pero para los que no conocen qué es un plan de negocios, ¿dónde pueden averiguar cuáles son los puntos de información en donde pueden encontrar qué es un plan de negocios? Y bueno, ya vamos a tratar aquí algunos puntos de un plan de negocios, pero
referencias para que las personas de aquí empiecen a buscar y tengan una idea. Obviamente, para eso tienen que buscar una asesoría de expertos. Y también para eso ya se les dejará el número de contacto. Pero, ¿dónde más o menos pueden buscar para que tengan una idea? Porque me voy a este punto porque la mayoría piensan hacer un plan de negocios, busco en Google, busco esto y copio y pego y se acabó. No funcionan así todas las cosas. A ver, generalmente debido a la inteligencia artificial y al mismo Google o a cualquier otro buscador, lo que uno hace es poner planes de negocio, definición o partes y componentes, y claro que le va a aparecer, pero cada proyecto es un mundo diferente y cada emprendedor también. Por eso les decía que el plan de negocios es una estrategia documentada sobre los objetivos y los planes que tiene el emprendedor dentro de su posible o de su emprendimiento, con proyecciones financieras, con una investigación de mercados, con propósitos comerciales o las ventas, cómo las va a hacer. Que me expliquen cuál es la misión y la visión de este plan de negocios. Entonces, el Internet es un buen lugar para poder investigar. Sin embargo, uno tiene que ir llenando este esquema que encuentras, ¿no? Yo suelo decirles a mis alumnos que lo que encuentras en el Internet es el hueso. Y nosotros, a través de los conocimientos que vamos adquiriendo con la asesoría o con el tiempo, con la universidad, con el colegio, con el instituto, le pones la carne. Porque, por ejemplo, uno de los puntos te dice la parte organizacional, ¿ya? ¿Pero qué es la parte organizacional? Te dice que consiste en estructurar tu emprendimiento, ¿sí? Y estructurar tu emprendimiento significa que tienes que poner una estructura organizativa, las funciones que va a cumplir cada una de las personas o de los cargos que tienes en tu estructura organizativa, el perfil de cada uno de estos cargos, de ser el caso, e inclusive mencionar las posibles o las remuneraciones con las que vas tú a iniciar el emprendimiento, ¿sí? Allí mismo, la parte de la filosofía institucional, cuál es tu visión, tu misión. Entonces tú puedes encontrar, claro que sí, el esquema, la estructura, el hueso, pero a través de tu conocimiento y el trabajo constante tienes que ir poniéndole la carne, ¿sí? Generando este documento. Cuando tú investigas a través de las redes o en un buen texto, vas a encontrar nuevamente lo que te manifiesto, pero el proyecto es personal o el proyecto es de un grupo de personas que encontraron una oportunidad de negocio y que la quieren montar, ¿no? Para Entonces, estar claros en este proceso, cada proyecto, cada negocio es un mundo totalmente distinto. No es lo mismo que yo haga una panadería colombiana a que haga una panadería ecuatoriana o ahora el pan peruano que le dicen. Es un mundo totalmente distinto, aunque se trata del mismo producto el mismo o producto, parecido más que pero todo, el mismo producto denominado pan en cuanto al nombre, en el pero las nombre, pero no en el características, contenido pero las exactamente. características, las necesidades, los deseos que tiene el usuario o cliente son diferentes, ¿sí? Nosotros tenemos un tipo de pan que gusta mucho al extranjero. Sin embargo, el extranjero siempre se va a ir al pan de su propio país, ¿sí? Entonces uno Algo tiene que que nos pasa hacer. aquí mucho, el pan de Ambato es muy renombrado, pero no es tan comercial, podría decirse. Bueno, O hay sea, yo sí, panaderías en Ambato sí. que intentan hacer el pan de Ambato, pero tú terminas yéndote a Ambato a comprar el pan, o cuando pasas por allí cerca, vienes adquiriendo el pan para poder llegar a llevarlo a la mesa de tu casa. Entonces, lo que trato de decir es que cada plan de negocios, cada emprendimiento es un mundo aparte, que investiga el mercado, identifica necesidades, gustos, preferencias, deseos, impulsos de lo que requiere el cliente, el usuario. Para esto tenemos que hacer un buen estudio de mercado también, ¿no? ¿Cuáles son los puntos o cuáles serían algunos, bueno, cuáles son los puntos, después tratamos los principales, cuáles son los puntos de un plan de negocios? O sea, específicamente un plan de negocios, para que las personas también sepan que no es simplemente de decir, a ver, voy a ver el tema contable, voy a ver cuánto gano y por aquí voy a sacar una estadística de a quién voy a vender. No, no es, o sea, solamente de sacar ciertos puntos, sino cuántos puntos existe dentro de un plan de negocio. Bueno, hablábamos al inicio de que requerimos nosotros como primera parte el resumen ejecutivo de tu plan de negocios. Pero tú, ¿cómo llegas a hacer el resumen ejecutivo si no has Así un trabajado proyecto. en todo el plan de negocio? Sí, entonces necesitamos
trabajar en la parte de la gestión del negocio, de la gestión organizacional. Es decir, trabajar con la filosofía institucional o empresarial que vas a tener dentro de tu emprendimiento, es decir, cuál va a ser tu visión, cuál es tu misión, cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos estratégicos, cuáles son las estrategias que te permiten a ti o te van a permitir alcanzar la visión que te has planteado en el tiempo de 5 a 10, 20, 30 años, inclusive eso como largo plazo. Posteriormente, en la misma gestión, lo ideal es estructurar organizacionalmente tu emprendimiento, es decir, generar una estructura orgánica que te permita a ti, pues, visualizar el negocio en cuanto al talento humano, a las personas que vas a requerir para su funcionamiento. El segundo punto importante es la parte de la producción o servicios, es decir, qué vas a producir o qué vas a generar como servicio. El tamaño de tu planta, ¿sí? Los requerimientos en cuanto a la inversión en la planta o en la fábrica o en el negocio, en el restaurante, en la panadería, lo que tú vas a contar, o lo que vas a contar o a montar. Posteriormente, el otro punto es la parte del marketing o el mercadeo y que allí se tengan que explicar fácilmente cuáles son las P's del mercadeo que habíamos hablado en el primer encuentro. ¿Cuál es tu producto? ¿Sí? Explicar cuál es la marca, que es el nombre comercial, cómo se va a manejar el packaging, la extensión de línea, la amplitud de gama. En el tema de la distribución, cómo vas a hacer llegar tu producto al cliente, si va a ser directo o indirecto, o el canal es corto, o el canal es largo, la parte de promoción y publicidad, la comunicación, cómo la vas a hacer conocer, por ejemplo, a través de marketing digital, qué redes sociales vas a manejar, si vas a manejar Facebook, Instagram, TikTok, de acuerdo al tipo de audiencia a la que tú quieras llegar. Y finalmente mostrar el precio, que es la única variable que te genera ingresos a través de la venta. Eso en el marketing. Y claro, estos tres elementos que mencioné, que es la parte de gestión organizacional, producción y mercadeo, te van a generar egresos. Y el único que te permite tener ingresos, como decía, es el precio. Y con aquello tú puedes plantear el tema financiero a través mínimamente de un flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto egresó? Y tú haces una resta y ves en el tiempo, sin ni siquiera montar el emprendimiento, que si va a ser o no rentable en el flujo de caja en el tiempo. Cuando tú te montas una panadería, siempre es el ejemplo más fácil, todo el mundo come pan. Un saco de harina de 50 kilogramos te produce entre 1.650 panes y 1.800 panes en la sierra y 2.000 panes en la costa. ¿Por qué? Porque en la costa leuda más y es mucho mejor, sobre todo el ambiente. Hablar de este negocio es decir que un pan aproximadamente te cuesta, voy a dar números, entre 10 y 12 centavos, ¿sí? Y aproximadamente tú ganas por pan, digamos que 3 a 5 centavos, en algunos casos un poquito más. Y eso multiplicas por 1.650 panes que te salgan al día. Y como tú eres bueno haciendo los números, o vamos haciendo con 2.000 por 5 centavitos, ¿sí? Tú sabes que la cantidad de dinero que vas a sacar. Ya. Entonces, y eso multiplicas por 30 días y tranquilamente tú puedes calcular cuánto te va a ingresar, luego cuánto se va en materia prima, mano de obra y costos de fabricación. Si tú tienes claro eso, después de haber revisado los otros elementos que te mencioné, haces una simple resta y sabes que vas a tener una utilidad interesante. Estos son los elementos, nuevamente para que quede claro. El primer elemento es el resumen ejecutivo, luego la gestión organizacional, posteriormente la parte de producción o servicios, luego el mercadeo, la parte financiera. Suelo poner yo la parte legal, les recomiendo aquello, y unas conclusiones y recomendaciones. Me salta aquí una duda.
hacer un plan de negocios, si hacer un proyecto me lleva más de un mes y el costo normalmente en el mercado es del 5% del valor del proyecto, hacer un proyecto, sí, el valor del proyecto económico es el 5%, hacer un proyecto. Estamos diciendo que para hacer un resumen ejecutivo tengo que hacer un proyecto y de ahí sacar el resumen ejecutivo, tengo que sacar una corrida financiera. Esto ya, el resumen ejecutivo, corrida financiera, ya se incluye dentro del plan de negocios, pero también estás pidiendo adicionales como el tema del marketing publicitario, por qué áreas voy a publicitar, cuál es mi línea de influencia, esos temas, o sea, estaríamos tratando de 4 o 5 puntos más o menos que estarían ingresando dentro de esto. A esto, ¿qué valores, qué puntos más o qué actividades más se suman a esto? Porque si sumamos ya la corrida financiera y el resumen ejecutivo, ya es un alto costo para para generar un proyecto. A ver, nuevamente, no confundamos plan de negocios con proyecto. Hacer un proyecto yo creería que demanda de más de un mes, 2 meses, 3, 5, 6, dependiendo Dependiendo del de los estudios. tamaño del proyecto que vas a hacer, a dónde te vas a dirigir. Es El plan dependiendo de del estudio negocios que es sea. algo más sencillo. Tal es así que yo no he mencionado indicadores financieros en la parte financiera. Por eso es que no le denomino corrida financiera, que se lo denomina así en el manejo de proyectos. Aquí lo que estamos haciendo es un flujo de caja sencillo. Ingresos, Incluso de caja. ingresos y una suma y una resta. Eso lo copiamos en una hoja electrónica mes a mes y después año por año y tú ya tienes tu estructura financiera, digamos, en este flujo de caja, que no es más que aquello. ¿Por qué lo vemos tan fácil? Porque a través de la metodología que te mencionaba en la reunión anterior, tú a través del trabajo que hacemos nosotros, vas recogiendo a través de ciertos elementos que se trabajan en la capacitación o en la interiorización que mencionábamos en la reunión anterior, tú vas obteniendo resultados. ¿Sí? Entonces, en una semana de trabajo que hacemos nosotros, al término de la semana, si tú tienes un documento digital desde el inicio, al término de la semana vas a tener tu plan de negocios en una primera fase. Claro, porque no eres experto en hacer planes de negocio. ¿Quién lo es o quién nació con esos conocimientos? ¿De acuerdo? Pero ya tienes un primer documento que yo suelo decir en una versión 0.5. Claro, porque tener una versión 1, 2 es mucho más elevado, pero en una versión 0.5 ya tú tienes algo para poder iniciar. Ya puedes decir a qué mercado te vas a dirigir, ¿sí? Ya puedes mencionar posiblemente cuál va a ser tu marca. Tal vez no esté bien definida la marca. Tal vez tengas que hacerle una evolución a tu marca o un rediseño. Claro que sí, pero ya puedes hablar de un plan de negocios. Si tú vas a la banca o a la cooperativa con este documento y ya tienes el negocio, claro que te van a hacer correcciones. Capaz que el nombre que tú le pusiste a la panadería no es tan atractivo como tendría que ser, porque de pronto cuando hiciste la búsqueda de aquel nombre para tu producto, no salió el más recomendable o tal vez no es tan creativo en aquello y vas a tener que hacerle ciertos cambios, pero ya tienes un plan de negocios en esa versión. Fíjate que como ejemplo lo menciono, si poner el nombre a un niño no es tan fácil. ¿Sí? Durante 9 meses estás pensando cómo llamarle al niño o a la niña y al término de los 9 meses nace y le pones el nombre que no pensaste, El que menos te imaginabas. no te imaginaba. Entonces lo propio puede pasar en este proceso, pero lo importante es que se viva el proceso. El ecuatoriano actualmente, como veíamos anteriormente, estamos en los primeros niveles de emprendimiento. Y te voy a dar información que es importante para las personas que nos están en este momento sintonizando para saberlo. El Ecuador actualmente ocupa el primer lugar en emprendimiento a nivel internacional, nuevamente como vimos como mencioné la reunión anterior. Mira, tenemos el 32.65%, el más alto de Sudamérica. Panamá ocupa el segundo lugar con el 31,31 y Chile con el 31,05. Esa es la tasa de actividad emprendedora temprana. Pero
en el año 2020 ocupábamos nosotros el primer lugar en la tasa de salida. Actualmente ocupamos ya no ese primer lugar, ahora estamos quintos, con el 9.66%. Está, por ejemplo, con el 11.58 tenemos a Venezuela, 11.41 a Brasil, 11.58 México y 10.40 Chile en los cierres. Y nosotros, digamos que estamos quintos respecto de estos números que te estoy dando. Entonces, se repite constantemente los primeros puestos que tenemos en el tema de emprendimiento, de una medición que la hace el GEM, que es el Global Entrepreneur Monitor, que constantemente están analizando cómo está el mercado del emprendimiento a nivel internacional. Es importante manejar estas cifras para también seguirnos motivando, pero aparte, entendamos que con una buena actitud y con aptitud, es decir, con el conocimiento de gestión del emprendimiento, podemos lograr este 9, déjame darte el número exacto, ese 9,66% de cierre se reduzca. Entonces, de eso estamos tratando ahora en estos programas, en este programa contigo, teniendo yo la oportunidad de generar este tipo de espacios en donde aquellos que nos sintonizan puedan entender, o yo pueda hacerme entender, de que tenemos que gestionar correctamente nuestros emprendimientos. Por eso, a ver, para entenderlo, lo que nos estás diciendo es que hacer un plan de negocios es mucho más económico y lo pueden hacer ellos mismos, no necesitan buscar un profesional que le diga, a ver, tiene que hacer cumplir estos parámetros. Normalmente lo que hace la mayoría de personas, vas a hacer un proyecto y vas a buscar un profesional que te dé haciendo el proyecto, porque no saben elaborar proyectos. Y entre esos profesionales también vemos que hay muchos que se dedican exclusivamente a hacer proyectos. Hay muchos que se dedican solo a hacer proyectos, no sé cuántos. Ahí me nace una duda, no sé si tú conoces personas que hacen proyectos. ¿Por qué hay una rama, creo que es de eso, que solo venden proyectos? ¿Por qué ninguno de esos proyectos los ejecutan ellos mismos si lo pueden hacer? bueno, te contratan porque te especializaste en hacer proyectos y no proyectos de una sola índole. Podemos sentarnos a hacer un proyecto de construcción, por ejemplo, y entonces yo necesito a Ronald, que es arquitecto, para que me ayude a diseñar todo lo relacionado con la parte de los planos. Contrato un experto en ingeniería civil para que me ayude con el tema de la estructura, o un experto en suelos para que me ayude con el tema de la medición de suelos, calicatas y todo aquello. Yo no conozco de aquello, pero vas contratando y vas armando el rompecabezas de los elementos de un proyecto. Claro, ¿por qué de pronto dices no lo financian? Lo contrataron para hacer el proyecto y la persona que le contrató posiblemente tenga el financiamiento o tenga los recursos propios para montar su negocio o su empresa. Mientras tanto, que la otra inquietud es por qué él mismo no se hace su propio proyecto y no busca financiamiento. Porque tal vez no tenga el perfil de emprendedor. Porque no todas las personas pueden emprender. Hablamos la primera reunión de estos temas. No todos pueden emprender. Entonces, posiblemente este grupo no le ha interesado emprender o tal vez no tenga el perfil para emprender. Pero ¿quién quita que su emprendimiento, si lo identifica bien, es el ser diseñador de proyectos? Ese es el punto. Tal vez ese es su negocio, su modelo de negocio, generar proyectos, brindarles un servicio a otras empresas, a otras personas. Eso. Entonces, ¿yo qué hago? No, diseño, evaluación de proyectos. Yo ahora soy realizo el diseño, el desarrollo y la evaluación de proyectos. Y otro sería la implementación de proyectos. Y otro sería el que busca financiamiento para los proyectos. Podríamos montar un negocio. Bueno, existen personas dedicadas a buscar financiamiento. Así es, estamos hablando de que no es fácil, sin embargo, puedes llegar a tenerlo, ¿no? Fuentes de financiamiento. Hay muchas personas que tienen fuentes de financiamiento y lo que no tienen son los proyectos, ¿sí? O los planes de negocios. Y hay muchas personas que tienen los planes de negocio y no encuentran las fuentes de financiamiento. Ahí viene el punto al que quería llegar. Existen procesos y procesos, no todos son buenos para todos, tú lo mencionaste, y hay personas que no son, o sea, no, yo pienso que todos tienen el perfil de emprendedor, pero el perfil de emprendedor en su área, en su especialidad. Como acabas de mencionar, unos se dedican a buscar financiamiento, yo pensaría que ellos ya tienen ese perfil en donde ellos pueden generar, pero les falta el otro, el complemento. Hay otros que se dedican a generar proyectos,
pero no tienen el acceso al financiamiento, no conocen los fondos, no conocen los procesos. Y hay otros que pueden unir, enlazar todo el tema y generar, dice, a ver, tú me generas el proyecto, yo genero el financiamiento, genero el, no sé, el grupo de afinidad a quién se va a vender el proyecto o por dónde se va a hacer rentable el proyecto, y al final del día generas un proyecto sostenible y sustentable. Perdón, me pasé, me salí de los temas. A lo que quería llegar, no es necesario ser un profesional para generar un plan de negocios, y esto lo puede hacer cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un profesional, Ronald, pero lo aconsejable es por eso que también hemos estado recomendando que en las instituciones educativas de educación general se empiece a considerar lo que dice la ley de emprendimiento. La ley de emprendimiento manifiesta que hay que generar planes de negocio para que sus estudiantes se gradúen con planes de negocio, que sea parte de su graduación un plan de negocio. Para que esto se dé, obviamente, tienen que enseñarte, no solo darte una asignatura o dos asignaturas, sino hacer que toda la currícula esté orientada a generar emprendimiento. Y lo propio tiene que pasar en las instituciones superiores, institutos técnicos y tecnológicos y en las universidades. De tal manera que desees emprender por oportunidad puedas generar el plan de negocios de una manera mucho más completa o profesional, dígase técnicos, tecnólogos e ingenieros. Sin embargo, como menciono, tampoco es que sea tan complicado después de tener una buena metodología que puedas hacer este plan de negocios en una versión 0.5 y luego pues lo vamos profesionalizando a la versión 1, 2, 3 y lo vamos complementando, porque vamos a suponer que presentas el plan de negocios ya a nivel de una rueda de negocios, y en la rueda de negocios no va a ser interesante solo presentar el flujo de efectivo, ¿sí? Allí ya va a ser importante considerar ciertos indicadores financieros, ¿sí? Un valor actual neto, una tasa interna de retorno, un beneficio-costo, que va a ser sencillo hacerlo, muy sencillo hacerlo, si tienes el flujo de efectivo, ¿sí? Un poco diría yo, lo más complicado sería interpretar el resultado de ese indicador financiero, ¿sí? Interpretarlo y saberlo comunicar a este posible o futuro inversionista en una rueda de negocio. Pero mientras tanto, no. Te quiero comentar algo. Hace poco dimos por terminado el tema de calificación de proyectos en BID Juventudes, OEA y el YBT, calificando 4 proyectos importantes, 1 que ya está en funcionamiento y 3 que aún no están funcionando. Sin embargo, hemos calificado en estos proyectos la idea del negocio como tal. Y revisamos el mercado y revisamos la parte financiera. Solo el flujo. Sí, solo el flujo. Y cuando tú haces el tema de la inversión, que es la parte de producción, ¿qué requieres para montar el negocio? Y la parte de nómina, que te decía yo hace poco que tienes que hacer en la estructura orgánica, lo que tienes que hacer es una suma y decir, vea, para montar el negocio necesito tanto de inversión. Y mi flujo, te decía en lo financiero, es sencillo. Tengo tanto de egreso, tanto de ingreso y necesito de inversión esto. Y para lanzarme al negocio, al ruedo, necesito tanto. Entonces, hoy terminamos, gracias a Dios, este tema bastante importante que impulsa el emprendimiento a nivel mundial a través de estos organismos y claro, hay un proyecto me gustó muchísimo, que es un proyecto netamente social en El Salvador. Hay otro proyecto muy importante en Paraguay que sale a partir de los desperdicios de los productos para la elaboración del vino. Yo no soy muy dado al vino, casi nada, sin embargo, escuchar un proyecto de este tipo en base al desperdicio, te puedes imaginar, maravilloso. Entonces, todo depende de las ganas que le pongamos. Perfecto. Bueno, el día de hoy hemos estado conversando de un tema muy interesante. O sea, aquí no es necesario ser el profesional. Puedes capacitarte a cualquier etapa de tu vida en generar en una metodología específica para un emprendimiento, para generar emprendimientos. Estos cursos, talleres o capacitaciones, hay muchas personas que los dictan de capacitación en emprendimientos,
pero hay que verificar la metodología. Esta metodología que esté basada en puntos adecuados, en líneas de tiempo, en procesos que te garanticen que el proyecto que vas a ejecutar va a ser rentable y más que todo lo vas a poder ejecutar. Para verificar las metodologías de las capacitaciones, porque lo que hoy entendí, y me corriges por favor, es que cualquier persona puede hacer un emprendimiento. No necesita ser profesional, no necesita ser emprendedor, no necesita tener, lo único que necesita es capacitarse, formarse en una metodología adecuada y basada en esta metodología va a tener la visión para emprender. Sí, a ver, Ronald. En las conversaciones que hemos tenido anteriormente, en las entrevistas, hemos hablado de que todo el mundo sabe hacer algo. ¿Recuerdas? Todo el mundo puede hacer algo. Hace poco tú hablabas de una persona que hace proyectos y ya le encontramos la idea del negocio de él, que es diseñar proyectos. ¿Sí? Entonces hay que nada más con esta persona montar el emprendimiento o seguir una metodología adecuada. Sí, todo depende de la metodología y los entregables que te dé esta metodología. Estaremos a través de este mismo medio y de otros explicándoles en qué consiste la metodología. Sí, ir mencionando parte por parte la misma. Entonces se me ocurre que en los siguientes encuentros que tengamos, digamos, bueno, vamos a iniciar el tema de cómo generar la idea del negocio. La generación de la idea de negocio consiste en esto. Sí, primero, ser visionario. ¿Cuál es la misión? Haga una lluvia de ideas. ¿Y para qué soy bueno? En el mercado es buena esta idea, excelente. Ahora, yo soy bueno para la idea, ok, y vamos saliendo adelante. Y tenemos un grupo de ideas sobre los cuales se va a iniciar la segunda fase. Todo depende de la metodología. Yo no voy a hablar mal de ninguna, al contrario, creo que todas son buenas, pero todo depende de los entregables que te dé esta propuesta. ¿De acuerdo? Y nosotros, a través de este programa y las conversaciones que hemos tenido contigo, hemos acordado, hemos conversado de que vamos a ir explicando la metodología en este medio que tú pues lo administras. Yo creo que esa es la respuesta a tu inquietud. Perfecto, ya saben, todos los días lunes, 17 horas, estamos formando emprendedores. Hablamos de emprendedores, de procesos, temáticas y distintas actividades que puede un emprendedor realizar para generar su propio negocio, su propia actividad económica y de esta manera generar una independencia económica. ¿O qué más se podría generar generando su propio negocio, Alexis? Bueno, aparte de que de tu propio negocio, también el conocimiento. Tú sabes que el que tiene el conocimiento y la información tiene el poder. Sí, entonces vamos a ir adquiriendo ciertas destrezas que me van a permitir, habilidades, destrezas, competencias que me van a permitir poner de manifiesto, inclusive en el hecho de que tal vez no monte mi emprendimiento, pero sí pueda generar una especie de asesoría o de acompañamiento a alguien que está emprendiendo. Agradecerte mucho, Ronald, y a la audiencia, porque Dios ha sido bueno, un día más nos hemos encontrado hoy, de tal manera que podamos explicarles de una manera muy sencilla, con un lenguaje bastante cómodo, en donde todo el mundo pueda entender acerca de lo que estamos hablando. Los invitamos a seguirnos cada lunes en estos encuentros que tenemos con Ronald en este programa en la radio Evolución Radio Comunitaria. Agradecerles y invitarlos para el siguiente lunes. Ok, gracias Alexis. Me encantó el día de hoy conversar de este tipo de procesos que se debe generar para muchas personas que no sabían que es un plan de negocios, pues ya tienen una idea. Y bueno, y más información, si necesitan asesoría, si necesitan que su proyecto salga adelante, si quieren saber sobre esta metodología, pues nos pueden escribir aquí a este programa, compártalo, denle like. ¿Qué te parece, Alexis? Hagamos algo por este mes. Estamos en junio, bueno, ya se nos acaba el mes de junio, Julio. viene agosto, y hagámosle para agosto. ¿Qué te parece? La persona que más comparta el programa, que más haya replicado, ¿te parece si le damos una asesoría personalizada? No O tenemos sea, ningún guías de cómo problema. generar un Le proyecto. damos la asesoría personalizada en la generación de su idea de negocio. O dependiendo del momento en el que esté con su idea de negocio, lo vamos a hacer.
No tenemos Bien. ningún problema. Vamos, entonces, eso es un compromiso a la persona que más comparte el programa, que más like le dé, que más comparte el programa, que le vamos a ayudar con una asesoría personalizada en su idea de negocio, de cómo generar su negocio. Así que denle like, compartan, comenten, déjenos todos los comentarios aquí. Y bueno, nos vemos el próximo día, lunes, 17 horas. Recuerden, esto es Diálogo Abierto, formando emprendedores junto a Alexis Yaguana. Alexis, nos vemos la próxima Muchas semana. gracias. Que Dios los bendiga nuevamente. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Denle like y comenten. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo